Torakusu-san fundó Nippon Gakki Co. Limited en el año 1887. Ya había pasado muchísimo tiempo y leerás en muchas revistas acerca de marcas que empezaron su andadura en el año 1980. En cambio, esta que veis aquí ya empezó en el siglo XIX. Ahí es nada. Aquí, ahora que no nos ve nadie, yo te reto a que cuentes aquellas marcas que se remontan a la época en la que las sufragistas todavía clamaban en Trafalgar Square. Cuando los viejos aristócratas se marchitaban, las barbas puntiagudas estaban de moda, el cubismo se hacía popular, al igual que la música de Bernstein, y la nobleza perdía la costumbre de figurar en primer plano, ansiando vivir a su aire, a su placer. Entonces solamente hay una, Yamaha. Parece mentira. En pleno siglo XXI, en pleno siglo del estado de opinión, cuando los contenidos se caducan, cuando las noticias marchitan, cuando al día siguiente ya parece no tener importancia lo que se ha dicho al día anterior. En cambio, hay cosas que parecen eternas. Quizá por eso es por lo que me gusta tanto la marca Yamaha. Porque aunque ha tenido sus luces y sus sombras, aunque ha tenido sus devaneos con el mundo del home cinema, sigue estando ahí. Sigue estando ahí y ha vuelto por sus fueros recientemente con las series 3000 y con las series 5000, que derivan de esta que veis aquí, de esta maravilla, de la serie Centennial del año 1987, que vino a conmemorar el centenario de la marca. Si no fuese por la reciente aparición de la serie AS de Yamaha, a la que he hecho referencia anteriormente, podríamos apostar a que los aficionados que empiezan a peinar canas apenas conciben Yamaha como un fabricante de motocicletas, pianos y equipos de home cinema. Ha sido necesario que alguien pisase la cola del león para despertarlo. Y no lo ha hecho ni con un bostezo, ni con la mansedumbre que impone la viabilidad comercial de las grandes superficies. A decir verdad, habría que decir que lo que ha ocurrido con Yamaha ha sido similar a lo que ha ocurrido con Technics, Sony y Pioneer, que realmente nunca se terminaron de marchar, simplemente estuvieron aletargadas. La semejanza de la nueva serie AS de Yamaha con los equipos Yamaha tradicionales es asombrosa, aunque a decir verdad, más que asombrosa, podría decirse aquello de intencionada. Creo que se buscaba un claro guiño con sus ancestros, creo que se buscaba entroncar, enlazar con esa etapa de esplendor, su máximo esplendor que representa aquí este conjunto que podéis ver ahora. Es lo que os digo. Ornamentaciones, metales bien pulidos, en ocasiones cromado, en este caso no, laterales de madera, en este caso al igual que la serie AS3000 lacados. Es verdad que aquí en una madera con vetas, es verdad que en la serie AS3000, del cual podéis ver aquí un exponente, por poner un ejemplo, los frontales son también cepillados, son menos brillantes, tienen una estética más puesta al siglo XXI, más puesta al día del siglo XXI, y tienen laterales de madera lacada en negro, como si fuese uno de los pianos famosos de Yamaha. En cambio aquí tenemos maderas al estilo de los 80, como se llevaba en la alta fidelidad de los 70 y de los 80. Y búmetros. Yamaha ha vuelto por sus fueros con los búmetros, como no podía ser de otra forma. Fijaos, a mí me llama mucho la atención. Ahora volvemos a ver realizaciones semejantes, que parecen más bien joyería, pero hubo un tiempo en que los
fabricantes de alta fidelidad se apartaron un poco de este tipo de excesos, que realmente no dejan de ser excesos. Es verdad que esta etapa no es pura clase A, pero se calienta, se estira, se encoge, cruje, protesta, y es verdad que necesita su refrigeración. Pero no necesitaba de este tipo de paneles superiores con esa ornamentación, con esa estética. Al CX le puedes conectar hasta 8 fuentes distintas, incluyendo la entrada digital a la que ya hice referencia anteriormente y una de vídeo. Además también cuenta con un tape loop que al principio exige ponerse los guantes de boxeo, pero luego al poco la verdad es bastante fácil de usar. En cuanto al ecualizador del que ya hablé antes, tiene 3 bandas, es bastante limitadillo, pero bueno, el factor Q se puede fijar en 4 valores y el nivel de ajuste oscila entre los menos 12 dB y los más 6 dB. La verdad es que a pesar de lo limitado sí que hice una prueba y tuve un resultado más o menos satisfactorio cortando unos monitores a 80 Hz y luego metiéndole un par de subwoofers de 18 pulgadas, bueno, los que ya conocéis que tengo. Algo que en principio la verdad no está al alcance de muchos previos modernos y fijaos que este VGT pues lo permite. Es un aparato de 25 kilos, ya os podéis hacer una idea con ello el tipo de diseño ante el que nos encontramos. Como dije, la etapa de potencia entrega 300 vatios por canal, aunque pueden llegar a ser 1200 cuando la impedancia desciende hasta 1 ohmio. Y no entra en modo protección en ningún momento. La verdad es que la he intentado poner en apuros, pero ha sido imposible. Para llegar a esas cifras, la fuente de alimentación de la MX10000 se diseñó con una capacidad de filtrado de 288.000 microfaradios en total. Antes ya hice una referencia a cómo se distribuían. Además de esos 4 condensadores, ese bloque de 4 condensadores, 2 por canal, de 22.000 microfaradios cada uno de ellos, y los ocultos, los de 100.000 por cada canal, pues ya os podéis hacer una idea de la sobredimensión que tiene. La configuración es lo que Yamaha llamó Quad Push-Pull, o sea, un push-pull, un diseño push-pull cuadrafónico. Un poco similar a lo que también viene haciendo actualmente Macintosh. Utiliza 8 transistores MOSFETs por cada canal, 4 de tipo N y 4 de tipo P. Y aunque Yamaha diga que se trata de clase A, lo cierto es que no es clase A pura y responde a una de las patentes de la marca ESA que denomina la conversión a clase A hiperbólica o HCA en inglés, Hyperbolic o Hyperbolic Conversion Class A. Bueno, ya sabéis que mi inglés es el de Peppa Pig y Bob Esponja. En realidad, lo que hace es pretender que las salidas sean clase A, pero no trabaja íntegramente en clase A. Pese a todo, como dije anteriormente, la etapa se calienta. La etapa parece que fuese una mansión vieja. Se estira, se despereza como si fuese un galgo, cruje, luego se encoge, hace ruido y finalmente, cuando ha alcanzado su temperatura de funcionamiento óptimo, es silenciosa, pero hasta llegar ahí, vaya que se cruje la jodía. Por lo demás, se emplean conducciones rígidas de tipo bus bar de hasta 6 milímetros de diámetro. Están bañadas en oro y el chasis emplea masivamente cobre, lo cual explica los cerca de 50 kilos de la unidad. En cuanto a la estética, bueno, pues ya hablé al principio, ahora voy a dejar que las fotografías hablen por sí solas. Mencionaré tan solo la grata sensación que produjo al ver esas 2 asas traseras que tiene la etapa, que son 2 ejemplos claros de mecanizados soberbios. Un ejemplo de construcción que a día de hoy no he visto con ningún otro componente y con independencia de su precio. La etapa tiene 2 interruptores en su frontal, uno es de encendido y apagado y otro para la salida de altavoz. También encontramos los conectores tipo gatillo para operar conjuntamente previo etapa en la parte trasera. Y bueno, pues esta es la descripción que puedo haceros del conjunto. Convive en mi audioguarida con otros pesos pesados, que ya conocéis sobradamente. Hasta hace no mucho tenía un preamplificador Mark Levinson 326S. Sigo teniendo en la actualidad el previo etapa Macintosh C52 y la etapa MC452. Tengo a mano también, ya sabéis, ese amplificador integrado de Yamaha AS3000, que para mí es un aparato fabuloso, más delicado que potente, todo hay que decirlo. Y bueno, pues probé esta etapa y este previo Centennial con las 805D3, con las ATC SCM40MK2, lo he probado con muchas cosas y recientemente con las JBL 4429.
Ya sabéis que las 805 en concreto van por su tercera versión diamante, que es un Twitter muy revelador que refleja cada estridencia, cada seseo, cada exceso, cada desequilibrio de aquello que le pongas, te lo va a echar a la cara. Y además también tiene una capacidad prodigiosa para desaparecer. Pues bueno, lo primero que me viene a la mente cuando asocié las 805 a la etapa Centennial, previa etapa Centennial, fue mayor contundencia en el grave. Es cierto que ahora las 805 bajan más que nunca. Sorprende que para su tamaño bajen tanto, pero con el Centennial fue como aún más. Es como que la etapa tuviese una cierta tendencia a engrosar el grave. Por simplificarlo, lo mismo que asocié en su momento cuando las escuché con el Yamaha S3000, ese punto de dulzura que no de coloración, relajado, sin artefacto, libre de estridencias, pero rotundo, muy rotundo y sobre todo en el grave. Es como si te dijese, oye, que ya sé que has escuchado muchos componentes de Yamaha. Sí, ya sé que tú conoces mucho la marca, yo también soy de Yamaha, pero oye, soy la etapa Centennial. Lo voy a hacer para que te resulte familiar, pero aún mejor. Ten en cuenta, es como si te mirase a los ojos, te clavase la mirada y te dijese, ten en cuenta que soy lo mejor de lo mejor, tanto de la marca como de la competencia. Así que ojo, no te relajes, que cuando menos te lo esperes, aparecerá algo que te dirá que nos las gastamos, tanto como lo hacían Luxman, Macintosh, por aquellos años, y todavía mejor. No quiero tampoco pecar de entusiasta, es más, para ser sinceros, te admitiré que la amplificación, siendo suficiente, a mí siempre me suena tremendamente parecida. Creo que cuando un amplificador marca la diferencia, realmente viene dado por aspectos más como la capacidad de entregar corriente o el factor de amortiguación. Ya sé que esto que yo digo, como siempre, podéis discrepar de ello. Pero yo no creo que la clase A suene intrínsecamente mejor que la clase AB. Es más, yendo un punto más allá, también tengo una etapa, ya ves que soy yamajólico convencido, tengo también una etapa de Yamaha, la PX5, y he tenido algún que otro grato y agradable encuentro con ella, que es en clase D, y para mí también ha sido tremendamente satisfactoria. Después de todos estos años, he llegado a la convicción de que las diferencias esenciales están más en el binomio caja-sala y en la fuente analógica. Suelo darle menos importancia a la fuente digital. Por esta razón, yamajólico como soy, tengo dos lectores de Yamaha. Tengo tanto el CDS 3000 como el CDS 2100. Y si soy sincero, no soy capaz de distinguir el 3000 del 2100. Por simple orden de llegada a mi equipo, el CDS 2100 está asociado al sistema Centennial. La parte analógica ya sabéis que corre a cargo bien del SM15 con brazo SM5, aunque también recientemente lo he tenido conectado asociado al Technics 1200G. Y bueno, por ahí también siguieron pasando cajas. Las ATC SCM40 MK2 me confirmaron las primeras impresiones. En cuanto que enchufé la etapa Centennial a la ATC, esa misma sensación que tuve con las 805, es decir, más grave, más contundencia, pues fue lo primero que me vino a la mente. El mismo sonido de la casa, pero con más contundencia y control, algo que escapa de la S3000. El integrado AS3000, pese a que le tengo el cariño que le tengo, siendo muy sincero, se las vio un tanto con las ATC. Así como te digo que el Yamaha AS3000 mueve sin ningún tipo de problema las 805, las JBL 4429 y por lo general todo lo que le he asociado a excepción de las ATC SCM40, pues precisamente, pues eso, es como que el Yamaha AS3000 se hubiera quedado corto. Y sin embargo, ese mismo sonido tan bonito, tan detallado que tiene el Yamaha S3000, lo tienes con la etapa Centennial, pero sin que ésta se arrugue ni un ápice con las ATC. Las puso porque ya no las tengo firmes. Como diciendo, oye, esto es lo que hay, ¿eh? A mí no me vengáis aquí a tocar las narices, que yo tengo aquí mis buenas dosis de fuente de amplificación, tengo mis buenos vatios, soy capaz de entregar 1200 vatios a un ohmio, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Y las puso firme, dieron lo que dan, porque son unas cajas que son como son, tímidas, con mucha amplificación se les saca más partido, pero aún así, bueno, pues no son mis cajas. Y lo voy a dejar ahí para que nadie se sienta ofendido, porque bueno, creo que mi experiencia con ATC empezó y se acabó ahí. En fin,
Cuando la bestia ha terminado de despertar, cuando crees que ya no puede ir a mejor, todavía viene la sorpresa mayúscula. Empieza a deleitarte con una calidez, con una suavidad que es rotunda. Ya sé que parecen términos antagónicos. Dices, ¿cómo puedes hablar de suavidad y de rotundidad? Es que precisamente esa es la mayor seña de identidad que tiene esta etapa, o en el previo etapa. Es al mismo tiempo lo contradictorio, enfrentado y que se termina convirtiendo en uno. Es como si fuese una sola cosa, suavidad y rotundidad. No se puede decir que la escena sonora sea más amplia ni que haya más separación. Creo que me estás viendo para que no te cuente rollos, para que no me ande con eufemismos, y por eso mismo te digo lo que hay. Yo albergo mis dudas acerca de cuál sea la causa, la auténtica causa de la percepción sonora. Yo no sé si es realidad o sugestión. No sé si son mis oídos o es el hecho de saber que tengo delante mía una de las 100 unidades de uno de los componentes que representan, como ningún otro, el cenit del audio japonés, pero sea lo que sea, sinceramente jamás escuché un conjunto previo y etapa que me haya seducido de esta manera.